desierto de Colorado, un equipo de cazadores de fósiles ha desenterrado algunos hallazgos notables. Sí, es un cráneo. ¿Pero de qué? Estos restos datan del 1.000.000 de años posterior al impacto del asteroide que acabó con el mundo de los dinosaurios. Después de datarlos, Girando. y comprender cómo evolucionaron, El tamaño de los cerebros aumenta, pero no tan rápido como los cuerpos. el equipo de Tyler Lyson quiere averiguar ahora cómo resurgió exactamente la vida de las cenizas. ¡Oh! Esto es una judía. Oh, ¿puedo verla? ¿Qué descubrirán sobre la vida de este nuevo mundo? Sobrevivir al asteroide. Un nuevo mundo. Escondidos en el árido paisaje de Coral Bluffs, hay indicios de que la vida vegetal en el mundo posterior al asteroide era muy rica. Tocones de árboles fosilizados, una pista de lo frondosos que eran los bosques en la era Paleocena temprana. Pero estos fósiles gigantes no revelan fácilmente sus secretos. Esto es un tocón fosilizado increíble del Paleoceno. Y es destacable lo grande que habría sido este árbol cuando estaba vivo. Como ven, su diámetro es bastante amplio. El problema es que no sabemos qué tipo de árbol era. Por eso, para comprender mejor los ecosistemas vegetales de Coral Bluffs, utilizamos las hojas fósiles, las flores, las semillas e incluso el polen que extraemos de las zanjas para averiguar qué tipo de árboles crecían aquí. Antoine Bercovici tiene la difícil tarea de identificar plantas a partir de los diminutos restos de su polen fosilizado. Tras recoger muestras en el yacimiento de West Bayou, ha venido a Coral Bluffs para buscar más. Las rocas arcillosas de este lugar son absolutamente perfectas para recoger fósiles microscópicos. Encontraremos cientos de miles de esporas fósiles y granos de polen que podremos analizar. En su laboratorio del Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, este especialista en polen utilizará estas partículas microscópicas para ver cómo resurgió la vida en Coral Bluffs en los días posteriores a la catástrofe. Aquí utilizamos ácido para disolver los minerales de las muestras y liberar las esporas y el polen fósil atrapados en la roca. El examen de estas partículas ayudará a obtener una concepción más amplia de la vegetación del pasado, empezando por el periodo Cretácico, que muestra cómo eran los bosques antes del impacto del asteroide. En las muestras del Cretácico observamos una flora muy diversa, con muchas especies diferentes de esporas y granos de polen. Después del límite Cretácico-Paleógeno, muchas especies vegetales desaparecen. A continuación, observamos un nivel correspondiente al impacto del asteroide, que contiene muchos fragmentos de carbón de los incendios forestales que se produjeron en todo el planeta. Después de esta capa de carbón, el manto vegetal retorna rápidamente en ecosistemas dominados por helechos. Esta recolonización dura un centenar de años, y la vegetación resurge progresivamente, de forma diferente, puesto que la diversidad ya no es la misma. El número de esporas de helechos en las muestras apunta a las primeras plantas que se extendieron tras el invierno posterior al impacto. Los helechos aparecieron en el planeta hace unos 400 millones de años. Se adaptan bien a suelos húmedos o espacios más secos, en terrenos rocosos o alrededor de tocones. Lo que
los hace especialmente resistentes son sus rizomas, tallos subterráneos que contienen reservas de alimento. Estas plantas fueron capaces de florecer en ausencia de especies extinguidas por el asteroide. Son las clásicas plantas de los desastres. Los helechos fueron las primeras plantas en esta reconquista vegetal 100 años después del impacto del asteroide. Permitieron que el suelo se revitalizara. A medida que la tierra se calentaba, las semillas supervivientes encontraban poco a poco los nutrientes necesarios para su renacimiento. En una zona inexplorada de Coral Bluffs, que conserva vestigios de los primeros 300.000 años posteriores a la catástrofe, Gus y Antoine buscan las plantas que existieron justo después de la era de los helechos. Está justo ahí. ¿Listo para desenterrar hojas? Sí, estoy listo. Deben retirar varios metros de roca para llegar a la capa de sedimentos. Muy bien. Mira, una superposición de palmeras. Vaya. Palmeras por todas partes. Sí. Ese espécimen es precioso. Y si retiramos esta capa, hay otra debajo. Están apiladas. ¿Te imaginas estar a este lado del río y verlas? Alejándose con la Sí, corriente. exacto. Muy bien. Aquí, los bosques empiezan a diversificarse, pero pasan de estar dominados por helechos a estarlo por palmeras. Antoine y Gassi siguen excavando porque quieren descubrir algo especial. Flores de palmera. Empezamos a encontrar restos de otras plantas con flores. Sí, hay un par de hojas. Sí. Pero lo bueno está abajo. Deberíamos quitar la otra capa para poder romper otras rocas grandes. Las hojas grandes no están en rocas pequeñas. Encontrar estas flores de hace 66 millones de años no es fácil. Eran diminutas y frágiles y rara vez se conservan en los sedimentos. ¡Oh! Aquí la tenemos. ¿Sí? Tenemos una. Fíjate. ¡Oh, tienes Aquí dos! también, sí. ¡Vaya! Estas delicadas flores de palmera son una conmovedora prueba de la renovación de la vida tras la catástrofe que asoló la Tierra. También indican que todo un ecosistema renace, puesto que si hay flores, es probable que haya insectos polinizadores y frutos de los que puedan alimentarse los animales. La evolución de las plantas en el primer millón de años del Paleoceno es en realidad una historia de azar y estrategias de crecimiento. Si tienes un buen banco de semillas, tienes más posibilidades de sobrevivir. Si eres una planta polinizada por el viento, entonces tienes más posibilidades de sobrevivir y prosperar que una planta polinizada por insectos, porque ese insecto polinizador podría haberse extinguido. Pero ¿por qué florecieron estas palmeras Hay otra justo debajo. y pusieron fin al dominio de los helechos? Los paleobotánicos necesitan las hojas para rastrear esta evolución. Si las hojas están enteras, podemos saber más acerca del clima. Exacto. Y debemos observar los bordes de las hojas. Cuando tenemos hojas de un lugar determinado, algunas tendrán los bordes lisos y otras los bordes dentados. Y eso nos puede indicar la temperatura del lugar en el pasado. La forma de las hojas encierra pistas sobre la evolución del clima. Es más probable que las hojas de bordes lisos crezcan en un clima tropical y las dentadas en un clima templado. Contando cuántas aparecen en cada estrato, se pueden precisar los cambios en el clima y estimar las temperaturas. Para comprender el papel del clima en la evolución de las plantas, Gus inspecciona un yacimiento datado entre 500.000 y 700.000 años después del cataclismo.
espera descubrir una nueva pieza del rompecabezas. Una especie arbórea con vaina o legumbre ha aparecido aquí durante un cambio de clima 500.000 años después del impacto del asteroide. Hoy estamos desenterrando las leguminosas más antiguas conocidas en la Tierra. Las leguminosas que encontramos aquí en Coral Bluffs datan de entre 65,5 a 65,3 millones de años. Entre 500.000 y 700.000 años después de la gran extinción. Y lo que estamos observando es que los grandes ecosistemas del Paleoceno resurgen y que nuevos tipos de plantas aparecen en la región de Coral Bluffs, en Colorado. Necesita ser identificada. Oh, esto es una judía. Oh, ¿puedo verla? Bien. Muy bien. Estupendo. Esta vaina, similar a una judía moderna, es una de las estrellas del huerto de Coral Bluffs. Uno de los especímenes de leguminosas más antiguos descubiertos hasta ahora. Un verdadero tesoro para los paleobotánicos. La historia del renacimiento de las plantas empieza a tomar forma. Cuando estudiamos lugares cercanos en el tiempo al impacto del asteroide, comprobamos que hay una diversidad muy baja de plantas. Cuanto más nos alejamos en el tiempo de ese límite, más especies de plantas encontramos. Y eso también se correlaciona con el clima de Colorado a principios del Paleoceno. Cuando se producen periodos de calentamiento, la diversidad de plantas es mayor. A medida que la zona se calienta, y tras unos 100 años dominados por helechos, empiezan a aparecer las primeras palmeras. Durante un segundo periodo de calentamiento gradual, unos 300.000 años después del impacto del asteroide, surgen otras especies vegetales como los nogales. Una tercera ola de calentamiento entre 500.000 y 700.000 años después de la extinción de los dinosaurios permite el florecimiento de árboles ricos en nutrientes, las leguminosas. Después del invierno nuclear, son estos 3 periodos de calentamiento los que impulsan la diversificación de la vida vegetal. En el mismo emplazamiento de leguminosas, Gassi ha hecho otro importante hallazgo y Tyler acude a ver el nuevo fósil. ¿Qué tienes aquí, Gassi? Pues 2 preciosos troncos de palmeras. ¿Los ves? Este y este. ¡Qué maravilla! Parece que estoy en Florida ahora mismo. Son del Paleoceno. Es decir, son posteriores al límite. ¡Wow! Quedarán muy bien en el museo. Claro. La siguiente tarea es sacarlos de aquí y llevarlos al museo. Eso es pan comido. Sí, ¿cuánto crees que pesa? No sé, imagino que al menos 160 kilos. ¿Cuántos crees tú? No tengo ni idea, pero no puedo cogerlo yo sola, así que... Ya. Creo que lo conseguiremos. Sí, sacamos la tortuga y Exacto. sacaremos estas palmeras. Genial. Muy bien. Bien, la paso entre Antoine y la piedra, ¿vale? Han de llevar la piedra hasta el vehículo que está a 20 metros cuesta arriba. Pesa mucho, el terreno es irregular y resbaladizo. Una maniobra complicada. Creo que pesa el doble que la tortuga que sacamos el otro día. Y eso me asusta. En realidad, la roca pesa 4 veces más que la tortuga. Más de 400 kilos. Los miembros del equipo lo intentan. ¿Listos? Sí. 1, 2, 3. Bueno, a lo mejor llamo a un amigo. Sí, bueno, ha sido un esfuerzo valiente. Lo hemos movido 30 centímetros. A pesar del primer intento fallido,
Tyler se niega a admitir la derrota. Un amigo de la zona tiene un vehículo todoterreno con cabrestante y accede a echar una mano. Esto es un circo. Tienes un plan y no funciona. Y pasas al plan B y luego al plan C. Pero eso es lo que lo hace divertido. Ya estamos con el plan C. El plan B era que Natalie y Salvador vinieran mañana. Iban a aportar su fuerza bruta. Pero aunque me guste forzar las cosas, creo que esto no debemos forzarlo. Esto va a requerir un poco de maña. Así que el plan C ha sido llamar a Chris, que ha dicho que viene. Aquí está. Lo movimos un tanto así y fue como... No, llamaré a un amigo. No va a poder ser. Veremos qué podemos hacer. Posiblemente nada o posiblemente algo. Chris y Tyler usarán el cabrestante para subir la roca por la pendiente. Antes despejan un poco el terreno para facilitar la subida, y tras colocar la roca en una bandeja de acero, la operación finalmente puede comenzar. ¡Está tirando! El peso de la roca está arrastrando al vehículo al borde de la pendiente. ¡Se está aproximando! ¿Usamos una cincha? ¡Sí! Han de evitar que se deslice. Tras atar el vehículo al pesado todoterreno de Tyler, retoman el ascenso del fósil. Jake y Tyler usan unas barras para guiar y evitar que la roca vuelque. Bien, eso es. Tras 2 horas de intenso esfuerzo, las palmeras de 65 millones de años están por fin en lo alto de la ladera. Esto es un cambio de paradigma para la ciencia. Este espécimen cambiará las cosas. Están cansados pero entusiasmados y orgullosos por lo que han conseguido. Tyler y su equipo esperan que algún día este magnífico fósil se exponga en un museo y despierte la curiosidad de los visitantes. En el sótano del Museo de Denver continúa la investigación sobre el origen de nuestro mundo. Unas hojas antiguas recién recogidas permiten a Gus y McCracken echar un vistazo a otro mundo asombroso. Los fósiles también contienen múltiples pistas sobre la renovación de la vida de los insectos. Estoy estudiando los daños causados por los insectos en hojas fosilizadas de Coral Bluffs para intentar entender los tipos de insectos que había y qué comían. Solo contamos con rastros de su comportamiento. En este caso, cómo comían las plantas, si las perforaban o devoraban sus bordes. También podemos encontrar agallas o larvas de insectos en las hojas. Gussie ha de identificar los tipos de insectos que han dejado huellas en las hojas fosilizadas. A medida que las plantas se diversifican en el primer millón de años después de la catástrofe, también lo hacen los insectos. Tras el impacto del asteroide, los tipos de daños y la cantidad de estos empiezan a aumentar en número. Vemos que las comunidades de insectos se reconstruyen, se recuperan y evolucionan. La interdependencia entre las plantas y los insectos a medida que se diversifican se conoce como coevolución.
¿Es la coevolución aplicable también a los vertebrados? ¿Qué pueden decirnos los fósiles de animales descubiertos en Coral Bluffs? Para el equipo de Tyler Lyson, las respuestas pueden estar en sus últimos hallazgos. Hola, Lindsay, ¿cómo va todo? Hola, Tyler, ¿qué hay? Pues tengo este gran cráneo que ya está preparado. Vaya, es increíble. Está un poco aplastado, si te fijas. Aquí se ve. Ah, sí. Hocico un poco presionado, pero... No parece complicado. Estaba pensando hacerle un tag. ¿Qué te parece? Me parece bien. Será interesante, espero que oculte algo. Será un desafío. Bien, lo llevaré a Lockheed Martin. Ellos lo escanearán y te enviarán los datos. Perfecto. Ojalá haya algo dentro. Tyler y Gussie llevan el fósil al complejo de Lockheed Martin en las montañas de Colorado. Aquí se fabrican y prueban las piezas para el vehículo espacial Orión, que transportará a los astronautas del programa Artemis de la NASA en la próxima misión de alunizaje. Vas a convertirte en uno de nuestros clientes favoritos. Os traigo un fósil muy chulo para que le hagáis un tag. Oh, fíjate. Caray, ¿Qué te parece? ¿Es factible? totalmente. Sí, echemos un vistazo. Hace aproximadamente 1 año y medio, Tyler nos pidió información sobre la capacidad de nuestros equipos y le mostramos con detalle los equipos que tenemos aquí. Sí, normalmente utilizamos este equipo para realizar pruebas no destructivas de hardware espacial, electrónica y compuestos avanzados. Buscamos defectos en el hardware que fabricamos en Lockheed Martin, pero hoy vamos a realizar una evaluación no destructiva en este fósil para ver qué tiene en su interior con este equipo de tomografía computarizada que puede obtener una imagen tridimensional de su interior que ayudará al museo en sus investigaciones. Al desvelar la estructura interna del cráneo, el escáner puede esbozar la forma de ciertos órganos, invisibles a simple vista, a partir de las huellas que dejan en el interior del hueso. Con una tableta digital, Lindsay perfila la huella antes de crear una reconstrucción en 3 dimensiones. Aquí están las imágenes del tag. A medida que nos desplazamos por el conjunto de datos, empezamos a reconstruir el modelo. Iremos muy despacio. Aquí podemos ver que aparecen dientes. Son los órganos de la audición y el equilibrio. Los conductos semicirculares son los órganos del equilibrio y la cóclea es el órgano de la audición. Estos son los canales semicirculares y el ángulo que existe entre ellos es muy importante para entender los patrones de locomoción en estos animales. Si retrocedemos sobre el cráneo, vemos esta cresta sagital. Ahí es donde los músculos de las mandíbulas se unirían al cráneo de este animal. Cuanto más grandes son esas crestas, más grandes son los músculos. Y si esos músculos son grandes, normalmente los animales tienen una mordida muy fuerte. Con toda esta información, Tyler ya puede identificar los rasgos de uno de los mamíferos más impresionantes de la era de las leguminosas. En el museo, muestra a Gussie el fósil del legendario Euconodon, extraído recientemente de Coral Bluffs. Veamos el mamífero más grande que hemos encontrado en Coral Bluffs. Claro. Este es el Euconodon. Apareció aproximadamente 700.000 años después del impacto del asteroide. Probablemente comía nueces y legumbres. Correcto, ese es el periodo de las legumbres fosilizadas que encontramos en Coral Bluffs. ¿Qué aspecto tenía?
Bueno, aquí está. Era del tamaño de un lobo y pesaba alrededor de 70 kilos. No es de extrañar que fuera tan grande si se alimentaba de legumbres ricas en nutrientes. Sí, tenía grandes y poderosas mandíbulas y caninos muy fuertes, con los que abría fácilmente las vainas de legumbres. El Eoconodon, la última pieza del rompecabezas que confirma la evolución paralela de plantas y mamíferos. 700.000 años después de la gran extinción, el paisaje de Corral Bluffs tiene un aspecto muy diferente. Nogales y leguminosas cubren las orillas de los ríos que generan hábitats propicios para el florecimiento de los mamíferos. El alimento rico en nutrientes de estas plantas conduce al éxito evolutivo de los animales. Una de las razones por las que las plantas se restablecieron con tanta rapidez se debe probablemente a que los mamíferos que comían frutos y legumbres transportaban las semillas antes de excretarlas en otras zonas. De este modo, la flora pudo conquistar nuevos territorios. El Eoconodon y su dieta de leguminosas es coevolución en acción. Los fósiles de mamíferos de Corral Bluffs cuentan una historia extraordinaria. A medida que pasa el tiempo y cambia el clima, los mamíferos crecen más y más con la ayuda de una dieta vegetal cada vez más calórica. Pero no toda la vida animal sigue este camino. Los cocodrilos y tortugas cambiaron muy poco durante el primer millón de años tras el impacto del asteroide. Las tortugas no experimentan un gran cambio en ese primer millón de años. Y creo que se debe a que superan con éxito el límite KPG. Viven en el Cretácico y todas sobreviven en el Paleoceno. Realmente no les afecta que un asteroide haya impactado en la Tierra. Es decir, para ellas todo sigue igual. Si solo estudiáramos a las tortugas, no sabríamos que se produjo una extinción masiva porque solo se extinguieron un tipo o dos de tortugas. En el yacimiento de Corral Bluffs, Tyler Lyson ha descubierto otra conocida familia de reptiles acuáticos. Los cocodrilos aparecieron hace 167 millones de años, durante el reinado de los dinosaurios, y han evolucionado muy poco desde entonces. Normalmente las concreciones se portan bien. Sí, son buenas. Aunque no siempre. Esta tiene una forma interesante. Sí, se está portando bien. Sí. Estos supervivientes definitivos constituyen otra historia de éxito evolutivo tras el impacto del asteroide. Esta capa es sólida. Esto es un sueño. Tenemos parte de un esqueleto de cocodrilo. No sabremos qué parte tendremos hasta que lo llevemos al laboratorio. Pero podría ser grande. Dependerá del tamaño del cocodrilo. ¿Por qué los cocodrilos sobrevivieron al impacto del asteroide? Creo que este trozo encaja aquí. Sí. Sí. A los cocodrilos les fue bastante bien durante el límite Cretácico-Paleógeno, al igual que a las tortugas. Es decir, tienen un metabolismo lento, como las tortugas. Y otro factor realmente importante para sobrevivir a la gran extinción es vivir en ambientes de agua dulce. Pero si retrocediéramos 65,3 millones de años, cuando este cocodrilo estaba vivo, este entorno habría sido muy diferente. Se asemejaría a la actual Florida. Y los cocodrilos nadarían por los ríos y habitarían en zonas de aguas estancadas. Es decir, un entorno cálido y húmedo muy diferente al actual. Tras llevar el espécimen al Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, Tyler puede ahora analizar el esqueleto y compararlo con otros fósiles de cocodrilos.
El gran número de especies de cocodrilos desenterradas en Coral Bluffs es una pista importante para comprender cómo se diversificó el grupo durante los primeros 1000 millones de años tras el impacto del asteroide. Tenemos varios de los fósiles de cocodrilos que encontramos en Coral Bluffs en esta mesa. Tenemos fósiles muy grandes, de unos 2 metros de longitud, y fósiles grandes de menos de 1 metro de longitud. Lo que me parece interesante es que al menos 3 especies vivieron en Coral Bluffs al mismo tiempo. Es decir, una relativa gran diversidad para tratarse de un punto del planeta. La diversidad de los cocodrilos demuestra que esta familia de reptiles se benefició de la coevolución de los ecosistemas. Al vivir a lo largo de los ríos y lagos de Coral Bluffs, no intentaron ocupar nichos ecológicos terrestres tras la desaparición de los dinosaurios gigantes. Se diversificaron en medio acuático. Fueron los mamíferos y las aves, sin el obstáculo de tortugas y cocodrilos, los que se apoderaron rápidamente del ecosistema terrestre. Los reptiles acuáticos, como los cocodrilos y las tortugas, constituyen un grupo aparte de vertebrados. Su evolución se vio menos afectada por la coevolución entre plantas y otros animales. Dado que las tortugas y los cocodrilos eran en su mayoría acuáticos y se salvaron del impacto del asteroide, se vieron menos afectados por la gran extinción y sus efectos ecológicos a largo plazo. Fue una baza importante para sobrevivir a la catástrofe. Sin embargo, su lentitud les hizo menos propensos a ocupar nichos ecológicos. Otras especies tomaron la iniciativa. En el primer millón de años tras el impacto del asteroide, mamíferos y aves se diversificaron rápidamente para convertirse en los nuevos amos del planeta. El equipo de buscadores de fósiles prosigue su excavación en Coral Bluffs, con la esperanza de descubrir un fósil de un importante grupo familiar que aún falta en su lista. Seguimos encontrándonos fósiles realmente geniales en esta zona. Tenemos grandes mamíferos, tortugas, cocodrilos, pero como sabéis, aún no hemos encontrado restos de aves. Y eso es lo que verdaderamente quiero encontrar esta temporada. Las aves no dejan un registro fósil óptimo. Se debe a que sus huesos son huecos y están bien adaptados para volar. De modo que cuando mueren y yacen en un sistema fluvial, son arrastrados y sus huesos se convierten en polvo. Pero en Coral Bluffs se halló una pluma, algo muy destacable. Sé que solo es cuestión de tiempo. Encontraremos más fósiles de aves aquí en Coral Bluffs. En la actualidad, más de 100.000 especies de aves habitan los mares y continentes. Estos parientes lejanos del tiranosaurio Rex forman parte del linaje de dinosaurios bípedos conocidos como terópodos. Pero entre todas las especies de aves que vivían en la época de los dinosaurios, solo unas pocas sobrevivieron al impacto del asteroide. Hola Tyler, ¿cómo te va? Hola, me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? Igualmente. ¿Alguna novedad por Cambridge? No, ninguna novedad. Aquí en Cambridge todo es muy viejo. ¿Qué tal el trabajo de campo? El trabajo de campo va bien. Llevamos aquí 3 semanas y estamos encontrando muchas cosas nuevas. Daniel Field es paleornitólogo de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido.
Como experto en aves, está muy interesado en los descubrimientos de Coral Bluffs. Ya sabes lo que voy a preguntarte. Lo sé, por eso te estoy despachando. Hemos encontrado muchas cosas, pero aún no hemos encontrado ninguna ave. Oh, pero sé que lo harás. Claro que sí, por supuesto. Daniel Field ha realizado recientemente un importante descubrimiento que traza la historia del origen de las aves modernas tras el impacto del asteroide. Intentaré encontrar fósiles de aves. Genial. Espero que encuentres uno. ¿Hablamos? Hablamos, adiós. En 2018, mientras investigaba fósiles de aves conservados en colecciones europeas, Daniel encontró un bloque de piedra sin estudiar que despertó inmediatamente su interés. Este fósil parecía digno de estudio porque conservaba claramente algunos huesos de ave. Podemos ver que hay un hueso de muslo roto en la parte superior y hay una tibia rota debajo. Y sabemos la antigüedad de estas rocas. Tienen alrededor de 66,7 millones de años. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un ave del final de la era de los dinosaurios. Y tal vez nos diga algo sobre cómo eran las aves justo antes de que el asteroide acabara con los grandes dinosaurios. Pero ¿cómo podría desvelarse el misterio de la roca? Para no romper los frágiles huesos de esta antigua ave, Daniel pide a una de sus colegas que lo escanee. Hola Kate, ¿cómo estás? Hola. Traigo un fósil, espero que puedas escanearlo. Vale. Parece feo, pero sobresalen algunos huesos de pájaro y sería interesante saber si hay algo en su Sí, interior. claro. Y ojalá tenga pájaros. Bien. Gracias. Su instinto le dice que este trozo de roca contiene muchos más huesos de los que se ven. Es tentador. Tienes un fósil y sabes que puede contener algo interesante. Sí. Así que será increíble ver el resultado después de haberlo escaneado durante horas. Para averiguarlo, Daniel ha de analizar los datos del TAC. Hemos recibido los datos del TAC y esto es lo que vemos. Empezamos a ver un hueso. Su color blanco es más intenso y por tanto más denso que el resto de la roca. Daniel tenía razón. La roca es un tesoro de los confines del tiempo geológico. Al borrar digitalmente el material que rodea al fósil, revela el cráneo completo del espécimen de ave moderna más antiguo jamás descubierto. Cuando retiramos la roca de baja densidad y vimos este cráneo mirándonos fijamente, mi estudiante de doctorado, Won, y yo no dábamos crédito a lo que veíamos. Fue realmente emocionante y nos dimos cuenta inmediatamente de que este fósil iba a ser muy importante porque podría aportarnos información que ningún otro fósil nos aportaría. Fue muy emocionante y uno de los momentos más emocionantes de mi carrera científica. Este fósil es el primero de su clase y permitirá a los científicos comprender cómo estas aves primitivas conquistaron los cielos tras el impacto del asteroide. Este fósil es extraordinario porque presenta varias características que nos indican que pertenece al grupo de las aves modernas. Las características más evidentes es que no tiene dientes. Sabemos por los registros fósiles que las aves arcaicas conservaron dientes hasta el origen de las aves modernas. Y el hecho de que este fósil tenga un pico muy similar al de las aves actuales sugiere que probablemente se alimentaba de cualquier cosa que pudiera encontrar. Esta flexibilidad podría haber contribuido a que las aves supervivientes superaran el límite KPG. Creemos que tendría el tamaño de una perdiz pequeña, que es un tamaño considerablemente menor al de las aves que existían cuando cayó el asteroide. Además de eso, si nos fijamos en los huesos de las patas de este fósil, son relativamente estrechas y largas.
características que asociamos con la vida predominantemente terrestre en la actualidad. Asteriornis fue el nombre que le dieron y forma parte de un linaje del que muy probablemente proceden las gallinas y patos actuales. Las aves modernas son el único linaje de dinosaurios que sobrevivió a la gran extinción. Hay unas 11.000 especies vivas de aves, lo que nos indica que hay 11.000 especies vivas de dinosaurios. El Asteriornis se alimentaba de insectos, gusanos y semillas. Podía volar, pero probablemente anidaba en el suelo. Gracias a su pequeño tamaño y a su modo de vida, es una de las escasas especies de aves que no han desaparecido de los bosques del planeta. La aventura de Tyler Lyson y su equipo está lejos de terminar, ya que en el yacimiento se esconden muchos más tesoros y especies por descubrir. Aunque ya se conoce la historia a grandes rasgos, los paleontólogos siguen excavando incansablemente y añadiendo detalles a la historia del resurgimiento del mundo. Aquí también hay huesos. Tiene esmalte. Los grandes son más fáciles de encontrar y los pequeños son mucho más difíciles de encontrar por su tamaño. Y solo he encontrado 3 o 4 pequeños. Los cráneos de mamíferos son más grandes y he encontrado docenas de ellos. Parece el corte transversal del cráneo de un mamífero, ¿no crees? Ahora lo veo. Es difícil, es ¿Te críptico. importa si lo lamo? Yo ya lo he lamido. Oh, Dios mío. Increíble. Todavía están aquí. Llevémoslo al laboratorio. Me parece genial. El yacimiento de Coral Bluffs cuenta la historia del primer millón de años tras la extinción de los dinosaurios, de la increíble resistencia de la vida y de su renovación. Se trata de un notable avance que resuelve por fin un importante enigma científico desde el descubrimiento, en 1822, del primer fósil de dinosaurio. Esta resistencia solo fue posible gracias a la estrecha coevolución entre plantas y animales, afectados por los cambios climáticos. Cada uno a su manera estaba directamente implicado en el éxito del otro. Coral Bluffs es testigo de cómo el clima influyó en la evolución de los bosques, que a su vez tuvieron un profundo impacto en la evolución de los mamíferos. Toda la historia está grabada en estas rocas de Colorado. Este fenómeno dio lugar a la riqueza de la biodiversidad que vemos hoy en día. El impacto de un asteroide hace 66 millones de años que puso fin al dominio de los dinosaurios dio paso a la era de los mamíferos. La historia de estos supervivientes es también la nuestra. Como los dinosaurios en su momento, hoy somos la especie dominante en la Tierra. Pero nuestro reino, tan estrechamente ligado al de las plantas, los bosques y todos los seres vivos, está ahora amenazado. Cuidarlo depende de nosotros.